Durante todo el año 2022, el Papa Francisco se mostró cada vez más decidido a renunciar. Lo dijo en julio, tras disfrazarse con las plumas de Buffalo Bill, en el avión de regreso a Roma desde su visita a Justin Trudeau en Canadá. No es una catástrofe cambiar de Papa, no es un tabú. La puerta está abierta y en 2 días podría empezar a pensar en ella. A fines de agosto, el argentino, con toda una carga de simbolismo, visitó la tumba de Celestino V, el primer pontífice que renunció a su cargo, y aprovechó la oportunidad para elogiar al difunto por su capacidad de dar un paso al costado. Volvió a subrayar sus intenciones a comienzos de septiembre, cuando una periodista portuguesa le preguntó si participaría de la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Lisboa en 2023. El pontífice respondió con evasivas y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de largarse cuando el Señor se lo pida. Como novedad, aludió a su probable sucesor. Dijo, asistirá Francisco I o bien Juan XXIV. Pero no te preocupes, que el Papa va a ir. Este era un mensaje críptico para el cardenal filipino Antonio Tagle, aguerrido comunista y una suerte de emisario entre la dictadura de Xi Jinping y la autocracia de Bergoglio, quien asusa con colocar a este astuto sujeto como su propio reemplazo, a fin de garantizarse impunidad, sellar la continuidad de sus reformas progresistas y manejar los hilos desde la sombra. Para concluir la instalación mediática de sus deseos, a mediados de diciembre, Francisco reveló al periódico español ABC que su carta de renuncia ya estaba firmada, para que ante cualquier inconveniente de salud pudieran disponer de la misma. Y lo pongo entre comillas porque Francisco juega con maestría con sus supuestas enfermedades. Recordemos cuando suspendió su visita a los católicos ucranianos, mártires de la invasión criminal de Putin. Utilizó el pretexto de que se encontraba postrado en la cama, en pésimo estado debido a sus problemas de rodilla. Sin embargo, en ese mismo instante mantenía una reunión secreta con el magnate Elon Musk, con quien conversó sonriente y de pie sobre sus posibles negocios conjuntos en materia de inteligencia artificial, un área en la cual el Vaticano es increíblemente influyente. Lo descubrimos porque Musk, él a su estilo de siempre, subió a Twitter una foto clandestina, contra lo que le habían pedido expresamente desde el séquito del Papa, que se había encargado de suspender su agenda y, por supuesto, ocultar de todos los ojos curiosos este polémico encuentro. En fin, el caso es que el 31 de diciembre, y en circunstancias más que sospechosas, falleció Benedicto XVI, testigo y víctima principal de la mega operación de inteligencia llamada Primavera Católica. El plan ya célebre que unió a los demócratas estadounidenses y a los sacerdotes chantajistas europeos, autodenominados Mafia de San Galo, en la conjura para derrocar al alemán y poner en su lugar a este sujeto retorcido. Al día siguiente de que Ratzinger parta de este mundo, tras un abrupto e inexplicable agravamiento de su salud, le siguió su traductor y confidente Giulio Colombi, una de las últimas personas que pudo verlo con vida. En menos de 2 semanas expiró también el arzobispo australiano George Pell, bastante más joven, el antiguo secretario de Economía de Bergoglio, quien fue depuesto y entregado en bandeja por su jefe para que lo metan en la cárcel en Australia, por un juicio de abuso que con el tiempo se demostró irregular, al punto que la Corte Suprema de ese país liberó a Pell. Ahora, curioso, el mismo Francisco que blindó, por ejemplo, al depredador serial Theodore McCarrick, no tuvo reparos en empujar a Pell al abismo. ¿Por qué? Porque Pell, que no era ningún santo, se oponía a la magnitud de los billonarios desfalcos financieros que dirigía Francisco, quien le fue quitando progresivamente poder para entregárselo a los jesuitas, como por ejemplo las riendas del controvertido Banco Vaticano. El caso es que Pell, salido de la cárcel, estaba en una posición ideal para desestabilizar a Francisco. Pero qué casualidad, se murió antes de poder jugar sus cartas. Las cartas de la información privilegiada. Esta serie de convenientes defunciones configuró un contexto perfecto para que Francisco concrete su promesa de renunciar. Si bien sus terribles crímenes no dejan de salir a flote periódicamente y su popularidad se desintegra a pasos
acelerados, muchos de sus peores enemigos quedaron fuera de combate, principalmente los que podían complicarle la vida en caso de que abandone el trono, salvo uno. Pero el caso es que su camino ya estaba allanado para ese retiro a medias que le permitiría mandar sin exponerse tanto. Como prueba de esto, hace menos de un mes, el domingo 15 de enero de 2023, durante el rezo del Ángelus, el Papa peronista declamó ante el público que era importante liberarse de los apegos y hacerse a un lado, aprendiendo a despedirse. Se comparó con la figura de un padre que libera a sus hijos adultos, para acompañarlos solo si lo necesitan, desde lejos, pero sin la misma intensidad que cuando eran niños. Llevaba meses preparando el terreno. A falta de cardenales que apoyen a su candidato comunista en un próximo cónclave, hubo un arrebato digno del ingenio peronista. Creó una veintena de nuevos cardenales y ya se estaba preparando para crear otra más. A falta de votos, qué mejor que inventárselo. Pero cuando ya había un consenso casi generalizado de que su jubilación era un hecho, e incluso algunos especialistas le ponían fecha al anuncio, insinuando que se produciría en marzo, al cumplirse los 10 años de su gestión, todo cambió. La semana pasada, en su gira por África, Francisco convocó a la revista jesuita Chivita Católica, un medio que, por cierto, alentó a distintas guerrillas marxistas durante las sanguinarias guerras civiles del continente negro durante las décadas de los 70s, 80s y 90s. A través de esta publicación y en un giro copernicano de su discurso, el Papa aseguró que ya no está en sus planes renunciar al cargo, que por el momento no lo tiene en agenda, y se refirió al difunto Benedicto XVI, a quien de hecho mantenía como un auténtico prisionero, dejando entrever que Benedicto renunció no porque lo obligaron y lo amenazaron de muerte, no porque lo acorralaran los mismos medios que ahora protegen a Francisco, no, sino porque era un hombre débil que no estaba a la altura de las responsabilidades. Para coronar, Francisco sentenció que la renuncia de Benedicto no debe convertirse en una moda y que el ministerio papal es ad vitam, para toda la vida. Básicamente, y como yo había intuido la primera vez que circularon los rumores de la renuncia de Francisco, allá por el año 2021, este sujeto está hecho de la misma madera que Fidel Castro, y nada más ver la oportunidad de quedarse hasta el final, molestándonos hasta el último día de su existencia, la aprovechó. Y a estas alturas, tanto los católicos de buena fe como los amantes de la libertad, como el que aquí suscribe, nos estamos preguntando ¿qué diablo sucedió? ¿Quién fue el desdichado enviado de Satanás que torció su destino? Y la respuesta tiene dos palabras: Angelo Becciu. ¿Recuerdan que les dije que al Papa le quedaba al menos un enemigo peligroso en pie? Ese es Becciu. Literalmente se trata de la cabeza de turco que Francisco hizo rodar para lavarse las manos del mayor escándalo financiero de su papado, su antiguo número 3, el ex subsecretario de Estado Vaticano Angelo Becciu, imputado en el llamado juicio del siglo, condenado por varios hechos previos de corrupción y el miembro eclesiástico más poderoso de la historia en haber sido encerrado tras las infernales rejas de la Ciudad de Dios. Becciu, que durante el proceso amenazó con revelar las pruebas concluyentes de que no solo Francisco le ordenó robarse 700 millones de dólares de las donaciones para los pobres de África, sino que además comenzó a usar parte del dinero para financiar sistemáticamente al terrorismo islámico, a las mismas organizaciones que secuestran monjas y bombardean parroquias. Y de hecho Becciu había comenzado a probar lo que decía. En una de las últimas audiencias expuso una llamada telefónica con el Papa Francisco que grabó en secreto, donde el propio Francisco se incriminaba como responsable del desvío de fondos de la iglesia para Al Qaeda, bajo el pretexto del pago del rescate de una hermana colombiana, lo cual está prohibido por los estatutos vaticanos desde Juan Pablo II, ya que este dinero no suele garantizar la salvación de nadie, sino que por el contrario incentiva el ajusticiamiento de los rehenes y la búsqueda de más
cautivos. Para más Inri, Bequiu fue quien le aseguró a sus abogados, a su familia y a los jueces que en la prisión lo torturaban y que el Papa Francisco, por sobre todas las cosas, lo quería ver muerto, que su vida corría peligro. Ese mismo Bequiu acaba de salir de la cárcel por orden de Francisco para ser recibido en el Palacio de Santa Marta por el Papa en persona. Tal como lo oyen, Bequiu, condenado con evidencias de sobra por corrupción a gran escala y que sigue siendo protagonista de un caso abierto que supera los montos del expolio de todos los políticos latinoamericanos que han pisado un tribunal en todos los tiempos, acaba de ser liberado por orden papal y recibido con pompas y honores. Francisco estrechó su mano y le pidió perdón públicamente por haberlo ofendido y lastimado. No estoy loco, señores. La realidad está desquiciada. En consecuencia, Bequiu ya no tiene nada malo para decir de Bergoglio. Por el contrario, pasó de tildarlo, con buenas razones como su potencial asesino, a declarar ante los atónitos periodistas italianos que cada encuentro con él es una fuente de gran alegría. Tuvimos una hermosa conversación cordial y serena. El Papa me ha renovado su estima y su confianza como en los viejos buenos tiempos. No estamos hablando de dos músicos de una banda de rock estadounidense, ni de dos narcos mexicanos, ni de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Estos son los reyes que mandan sobre la institución más antigua de Occidente, la Iglesia Católica, a la que están incendiando como Nerón incendió a Roma, mientras bailan al compás de la Agenda 2030. Vamos a adentrarnos de manera breve, pero contundente, en las claves de este personaje, Angelo Bequiu, la razón por la cual el Papa Francisco ahora dice que no renunciará. Pero antes dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. Compártelo en todas tus redes y grupos, que lo necesitamos para que la verdad se sepa. YouTube no nos está ayudando a difundir nuestro trabajo. Y si puedes, si quieres, te invitamos a retribuir nuestro esfuerzo periodístico desde tan solo $2, ya sea a través de la opción unirte de YouTube o de los links de Patreon, Mercado Pago y Bitcoin que figuran en la descripción del video. Gracias a nuestros mecenas podemos seguir contándoles lo que nadie más se atreve a decir. ¡Comenzamos! Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Giovanni Angelo Bequiu nació en 1988 en Cerdeña, Italia. Fue ordenado sacerdote en 1972 y luego asistió a la Pontificia Academia Eclesiástica, donde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico. En 1984, a los 36 años de edad, ya se encontraba en el servicio diplomático de la Santa Sede, realizando misiones en Sudán, Nueva Zelanda, Liberia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Un recorrido que lo convirtió en un políglota perfecto y en un clérigo con alto perfil político. Pero su prontuario comienza en 2001, cuando el Papa Juan Pablo II, y ante la ausencia de otros voluntarios, lo nombró nuncio apostólico en Angola. Allí Bequiu comenzó a ganarse el odio de los habitantes angoleños cuando durante una misa en la iglesia de Santa Ana de Caxito indicó que la brujería reinante y sus atrocidades debían ser erradicadas, de ser necesario, con fuego. Y hay que reconocerlo, tenía algunos motivos. En esos tiempos circulaban informes bien documentados de cómo los vecinos habían acusado y lapidado a distintos niños de la comunidad bajo la acusación de que practicaban brujería. Uno de los casos más resonantes había ocurrido en el municipio de Zambizanga, donde la madrastra de un niñito llamado Maquiese lo acusó de haber causado con hechicería la enfermedad que mató a su padre.
padre. No lo dejaban comer con su familia. Tenía que dormir en el baño, donde era obligado a realizar rituales de purificación que se parecían más bien a la tortura. Ayuno, golpes y, para colmo de los colmos, habían llegado a rociarlo de gasolina, siendo un tío, maestro rural y relativamente ilustrado, quien impidió que lo quemaran vivo. En esta aldea, una cuadrilla de vecinos católicos se dispuso a rescatar a docenas de criaturas que habían corrido la misma suerte que él. Eran los días donde tradicionalmente se asaba el hindungo, un chile muy picante que, según sus creencias, sirve para liberar a los supuestos demonios que encarnan en las almas jóvenes. Uno de los infantes perdió un brazo debido a la gangrena que le causó el ritual, que utiliza una cuchilla para abrirle un pequeño tajo donde insertar la sustancia. Por supuesto, desde este canal repudiamos este tipo de prácticas brutales sin importar al culto o religión que pertenezcan. En el pasado, y no tan pasado, la Iglesia Católica no estuvo lejos de esta barbarie. Y no es el monopolio de absolutamente ningún credo, sino el salvajismo que persiste en todos los rincones del planeta. Pero bueno, el reclamo de Becciu, que por aquel momento supuso al mismo tiempo una ofensa y un acto de valentía en aquellas misas, le hizo ganarse el odio de muchos oyentes desconfiados, que pese a haberse convertido al cristianismo, no abandonaban sus ritos populares sobre brujería, hechizos y limpiezas. Pero el nuncio terminó de ganarse la repulsión social cuando descubrieron que él también había sido poseído por un demonio, el demonio de la corrupción. En 2005 nombró como obispo de Cabinda a Filomeno do Nascimento Vieira Díaz, apodado Copelipa, uno de los miembros del círculo íntimo de José Eduardo dos Santos, el tirano dictador socialista que gobernó Angola por casi 40 años. Jefe de las Fuerzas Armadas, además de regente vitalicio autodesignado, dos Santos dominó el país con puño de hierro en dos etapas distintas y consecutivas: el Estado marxista-leninista de partido único y la democracia testimonial, igualmente regida por el mismo partido único. Se le ha considerado uno de los peores líderes de África. Junto a su familia, aprovechó los valiosos recursos de su país para enriquecerse a expensas de la sociedad. No es coincidencia que su primo sea vicepresidente y que su hija Isabel sea una de las mujeres más ricas de Angola. En los Luanda Leaks, una filtración con más de 715.000 documentos desclasificados, se reveló una vasta red de más de 400 bancos, empresas y consultores que se habían involucrado en el lavado de dinero para la dinastía dos Santos. Y uno de los tantos implicados en esta trama oscura fue el propio Becciu, cuando a finales de 2012 el oligarca angoleño Antonio Mosquito Mbakasi se acercó directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano para proponer que la Santa Sede invirtiera $200 millones en un proyecto de exploración de petróleo mediante su empresa Falcon Oil Holdings. Y así lo hicieron. Entusiasmado por llevarse una porción del banquete, Becciu persuadió a Francisco, quien lo envió a reunirse con Mosquito y cerrar la propuesta tras la evaluación de los técnicos del Credit Suisse, donde Pietro y Parolin, nuevamente con autorización expresa del pontífice, habían depositado en una cuenta clandestina 700 millones de euros, robados del óvulo de San Pedro. Un fondo que recolecta el dinerito que todos los creyentes de todo el mundo entregan en las capillas para combatir la pobreza en África. Vaya paradoja. Y doble paradoja si tenemos en cuenta que por aquellos años el Papa Francisco estaba preparando su discurso como invitado estrella y presentador oficial de la Agenda 2030 de ecologismo radical en las Naciones Unidas. A su vez, mediante los contactos de Becciu, se le pagaron $500.000 adicionales a un financiero italiano muy cercano a su familia, Raffaella Mincione. Para colmo de los colmos, Mincione desaconsejó que entablen negocios con Falcon Oil, sugiriendo que se invierta en un acuerdo inmobiliario en Londres. Y Becciu no solamente no informó las conclusiones de Mincione, que había cobrado 6 veces más que la tarifa habitual, sino que procuró que se lleven adelante los dos negocios. Ese inmueble, una suerte de palacete en la City londinense, ahora es usufructuado, entre otras, por distintas ONGs que buscan hermanar el cristianismo con la causa LGTB.
Pero no solo el clan Dos Santos y sus compinches tenían línea directa con Becciu, también el filántropo más poderoso del mundo, Bill Gates, llegó a reunirse con él en Ginebra, en una recepción de la cual también participó el ministro angoleño de Salud José Van Dunem. Luego de esto, la fundación de Gates logró introducir su programa tecnocrático de salud pública en el país africano, bajo la premisa de erradicar la malaria, la poliomielitis, el VIH y algunos otros males. Desde entonces, las cifras de este país no han hecho más que empeorar. Pero Gates y Becciu se hicieron amigos, y este último propició el desembarco de Melinda al Vaticano, quien logró sacarse su foto con el Papa Francisco y poco más tarde integrar el llamado Consejo del Capitalismo Inclusivo, que copresiden el Papa y Lady Linda Rothschild. Becciu estaba completamente enterado de la represión política de Dos Santos, que lanzaba amenazas de muerte en forma cotidiana contra opositores, tiroteaba sus ventanas, realizaba arrestos arbitrarios contra periodistas y manifestantes, y manejaba los medios oficiales para disuadir al público de cualquier tipo de crítica, usando el fantasma de la guerra civil y justificando la violencia policial extrema en las calles. Calles inundadas de pobreza, pese a las crecientes rentas por el petróleo angoleño. No solo petróleo. Además de ser el segundo mayor productor de crudo en África subsahariana, Angola cuenta con depósitos masivos de diamantes. E históricamente, varias de las minas fueron gestionadas por la Iglesia Católica. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 68% de la población vive por debajo de la pobreza. 30% de los niños están desnutridos, los decesos infantiles y maternos son de los más altos del mundo y la expectativa de vida promedio oscila a los 41 años. Pero pese a todas estas desgracias, de las que Becciu fue un cómplice silente, a la comunidad católica local no le faltó energía para echarlo a patadas. Enterados de sus vínculos con Dos Santos, una multitud de fieles fue a apedrear su automóvil en la ciudad de Cabinda, mientras este iba a reunirse con el clero para defender el nombramiento de Vieira Díaz. Becciu se despidió de Angola bajo una lluvia de piedras, pero por obra y gracia de sus lobistas en la Santa Sede, fue enviado a otro régimen comunista que lo trataría mejor. Bajo el papado de Benedicto XVI, que ignoraba por completo este siniestro precedente, fue nombrado nuncio apostólico de Cuba. Becciu se pasó los 2 mejores años de su vida, en sus palabras, paseándose por las playas de Cuba, un país cárcel muy parecido a las ciudades de 15 minutos que quieren imponernos en todas partes, empezando por Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y México. Literalmente es el proyecto de la élite mundial, está a la vuelta de la esquina, cada vez están hablando más de esto y con mejor marketing. Video muy pero muy recomendado. El caso es que el dictador cubano Raúl Castro, orgulloso de su educación jesuita, elogió el trabajo de Becciu en numerosas ocasiones para mejorar los vínculos entre Cuba y el Vaticano. Becciu fue el artífice de la visita de Benedicto XVI a Cuba y años más tarde, cuando le siguió el Papa Francisco, quien entabló una gran amistad con el genocida Fidel Castro, también reconocería su labor, sosteniendo que Becciu logró una relación muy humana con Cuba, un país al que Bergoglio define como un símbolo. Ni una palabra de nadie sobre las restricciones pavorosas que han sufrido para practicar su fe los católicos cubanos, y ni que hablar de los presos políticos, católicos y no, que el régimen tortura y asesina hasta el día de hoy. El caso es que en 2011 Becciu fue nombrado suplente para Asuntos Generales en la Secretaría de Estado del Vaticano. Este era uno de los cargos más complejos de toda la curia romana y una clave para el éxito o el fracaso de cualquier papado. Sendos rumores indican que Becciu desde las sombras colaboró con la operación de la Primavera Católica, reportando directamente a John Podesta, el entonces jefe de gabinete de la secretaria de Estado de Barack Obama, Hillary Clinton. Becciu era un cable que filtraba información directa de los distintos pecados en la administración de Benedicto para ensuciar su imagen y forzar su renuncia. A favor de esta hipótesis se encuentra el hecho de que Becciu
Becciu se encargó de dirigir al personal vaticano que velaba por la seguridad y el secreto de las actuaciones del cónclave que decidió al nuevo papa en 2013. Lo convirtieron en un custodio de la escena del delito, del golpe de estado palaciego contra Benedicto. Como recompensa, Francisco lo nombró como secretario de Estado sustituto o bien subsecretario de Estado, el tercer puesto de mayor importancia en la Iglesia Católica, convirtiéndolo en uno de los hombres más poderosos. Al igual que Thomas Huxley, abuelo del ilustre Aldous y del malévolo Julian Huxley, era llamado el Bulldog de Charles Darwin por defender en el Parlamento inglés sus artículos y conferencias sobre la teoría de la evolución a finales del siglo XIX. Becciu se convirtió en el Bulldog del Papa Francisco, defendiendo todas y cada una de sus tesis controvertidas, de sus mutaciones ecologistas y paganas, de sus controversiales silencios y gestos a tiranos como Evo Morales, Nicolás Maduro, los Castro, Xi Jinping o el propio Putin, y muy especialmente con la red de lobby LGBT que al día de hoy está facilitando que las parroquias alemanas casen a parejas homosexuales. Con lo cual, reitero una vez más, estoy completamente de acuerdo con que los gays puedan formar familias y que tienen los mismos derechos que los heterosexuales, pero no deja de ser un elemento disruptivo para la doctrina católica. Bueno, esto a Becciu no le importó. Por ejemplo, en enero de 2014, cuando el comandante retirado de la Guardia Suiza Elmar Mader le dijo al seminario Sonntag que él conocía la existencia de una enorme red secreta de homosexuales en la curia romana, Bergoglio le ordenó directamente a Becciu, su bulldog, que salga a condenar las acusaciones y desafiar a Mader a brindar detalles. Becciu le dijo a Mader en público que era un cobarde y un mentiroso, y cual chulo de barrio lo retó diciendo: venga aquí y díganos exactamente con quién se relaciona usted. No hizo falta que Mader hable, porque las pruebas emergieron por sí solas. 3 años más tarde, el monseñor Luigi Capozzi, secretario de Francesco Coco Palmeiro, un estrecho colaborador del Papa Francisco, fue arrestado en 2017 por organizar una orgía homosexual alimentada de cocaína en un lujoso palacio lindante a la Basílica de San Pedro y sede de la antigua Inquisición. Fueron los vecinos los que se quejaron repetidamente de las constantes idas y venidas de visitantes ebrios durante altas horas de la noche, incluyendo prefectos, presidentes y secretarios de la curia romana que en público condenaban la homosexualidad y las drogas y en privado las disfrutaban. La santa hipocresía. En el momento del arresto, Capozzi estaba tan drogado que tuvo que ser desintoxicado en la clínica Pío XI de Roma. En 2016, Becciu también tuvo que desligar a la iglesia de las delirantes e injuriosas conclusiones del fraile dominico Giovanni Cavalcoli, quien en la estación Radio María dijo que los terremotos fatales en Italia, que se habían dado en agosto de aquel año y que habían acabado ni más ni menos que con 300 vidas humanas, habían sido causados por los pecados del hombre, en especial los casamientos entre personas del mismo sexo. Becciu, y con bastante elocuencia, sostuvo que sus declaraciones eran ofensivas para los creyentes y escandalosas para los no creyentes, ordenando inmediatamente el despido del padre Cavalcoli. Y hasta ahí bien. Lo que sí sorprende es que Cavalcoli denunciara que esa misma tarde 2 motociclistas con pasamontañas lo asaltaron y golpearon ferozmente, robándole su computadora personal y destruyendo las ventanas de su residencia. Poco más tarde, Becciu sería uno de los emisarios para trasladar el absoluto repudio de Bergoglio contra el presidente republicano Donald Trump, pronunciando un duro discurso que comenzó con la frase pegadiza: somos constructores de puentes, no de muros. El mensaje tenía un doble sentido, ofrecía un apoyo subliminal a los demócratas y en puntual a Joe Biden, un actor clave de la primavera católica que ya había sido recibido en 2015 por Francisco en el Vaticano junto a Nancy Pelosi y luego lo había invitado al Capitolio de Washington. Años más tarde volverían a verse las caras en 2021 cuando recibiría la comunión del sumo pontífice, que a su vez lo salvó de ser excomulgado por sus políticas abortistas a lo largo de Estados Unidos. Becciu, el ángel caído, desmentía todo lo que se dijera en contra de Francisco, incluso lo evidente. Llegó a decir que el Vaticano no era una cueva de ladrones y que los libros Via Crucis y Avarizia de los periodistas especializados Jean-Louis
Luigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi eran meras conjeturas. Evidentemente no abrió o no quiso abrir ninguno de sus tomos que exponen con pruebas documentales irrefutables los corruptos manejos financieros de la Santa Sede. Entre las múltiples tramoyas que ya les hemos contado en muchísimos documentales virales, hoy disponibles para quienes nos apoyan en Patreon, desde tan solo $5 por mes, junto al resto de nuestros programas de los años 2020, 2021 y 2022, estos libros relevan cómo la Fundación Bambien Jesús, Niño Jesús, utilizaba los fondos teóricamente destinados a un hospital pediátrico para complacer los gustos suntuosos de distintos arzobispos ligados a la mafia común, como Tarcisio Bertone, que usó 200.000 euros que en lugar de quimioterapia fueron a reformar su ático de lujo, 23.000 para alquilar un helicóptero privado y otros tantos de miles para contratar escoltas policiales personales que lo protejan de Lampa napolitana, que buscaba venganza porque realmente le había donado dinero a los niños enfermos y Bertone se lo robó. Fittipaldi también menciona un negocio que ya hemos repetido varias veces en este canal, la fábrica de santos. El Vaticano cobrando sobornos para beatificar y canonizar a mártires, como la monja española Francisca Ana de los Dolores, cuya santidad le costó $500.000 euros a la congregación de Palma de Mallorca. Con este abultado dinerillo, George Pell, que por entonces seguía al frente de la cartera económica del Vaticano, se compró todo tipo de muebles de lujo, viajes en primera clase, junto a hombres y mujeres jóvenes e incluso un fregadero de mármol de 4.600 euros. Becciu se salvó de que el libro revelara uno de sus oscuros negocios en Londres, pero ante el pánico de que se descubra su propio desvío de fondos, fue el funcionario que más presionó para que los dos periodistas italianos sean llevados a la justicia e insistió para que los metan presos. Pero la justicia italiana se vio obligada a absolverlos, puesto que habían recolectado su información legalmente y todo lo que decían era verdad y nada más que la verdad. De todos modos, Bergoglio premió la inmoralidad de este asistente tan querido, poniéndolo como consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Básicamente, la Inquisición, que tantas penurias le infringió a los herejes en siglos pasados. Becciu cada vez iba acaparando más cargos y más poder dentro de la iglesia, poniendo a los suyos en distintos puestos de fuste. En febrero de 2017, lo designaron como delegado especial de la Orden de Malta, luego de una disputa entre el Papa y el gran maestre Matthew Festing. Así que el Santo Padre resolvió enviar a su perro guardián para que vigile y controle los movimientos de esta organización que era tan reactiva a sus propósitos. El año pasado culminaría el proceso de castrarla y de financiarla, usurpándole sus millonarios fondos, al igual que lo hizo con el Opus Dei y con Caritas Internacional. Pero bueno, toda esta tarea fue iniciada por el Díscolo Angelo, que también sería nombrado prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, convirtiéndose en el mayor recolector de sobornos para beatificar, en el director de la fábrica de santos que Fittipaldi denunció. Pero después de todo este vertiginoso ascenso, el prestigio de Becciu sufrió una caída estrepitosa hacia el fondo del infierno, hacia el último círculo de la comedia del Dante. En agosto de 2018, el monseñor Carlo María Vigano, implacable crítico contra Francisco, reveló que Becciu conocía cada detalle de la situación de los aprovechamientos carnales hacia jóvenes sacerdotes que realizó el depredador Theodore McCarrick, arzobispo de Washington, confesor de Bill Gates y miembro oficial del Foro de Davos por obra y gracia de Klaus Schwab. McCarrick fue uno de los principales impulsores de la candidatura papal de Francisco. Como ya hemos contado en numerosas ocasiones, Vigano se encargó de informar primeramente a Benedicto de los crímenes atroces de McCarrick, quien lo castigó, lo suspendió y le impidió realizar viajes mientras realizaba una investigación secreta. Y luego al Papa Francisco, que nada más asumir, levantó todas las restricciones, lo recibió con pompas y honores en el Vaticano y le dio un abrazo. En tanto que castigó a Vigano negándole sucesivas audiencias y echándolo con la policía de su departamento en la Santa Sede. Andrea Tornielli, autor del libro Il giorno del giudizio, demuestra que el pacto de impunidad entre McCarrick y el Papa Francisco fue sellado por el propio Becciu, quien recibió al estadounidense el 14 de febrero de
de 2013, pocas semanas antes del cónclave fatal. Pero la debacle absoluta de Becciu se produjo en 2019, cuando una auditoría del Banco Vaticano descubrió que además de todo el dinero que había robado con anuencia de Francisco, él mismo se cobró una comisión de 200 millones de euros. Y como si esto fuera poco, a través de una sociedad fantasma en Suiza, integraba el accionariado del lujoso edificio que compraron en el distrito londinense de South Kensington. En otras palabras, Becciu se había pasado de la raya, y como pronto tendrían que rodar cabezas por el inmenso botín robado a todos los cristianos de buena fe que aportaron contra la pobreza de África, Francisco eligió desprenderse de él, quien terminó protagonizando el juicio penal. El único cargo que se interponía entre el Papa y Becciu, Pietro Parolin, secretario de Estado, se salvó por poco de ir a la cárcel con él, pese a que había abierto personalmente la cuenta del Credit Suisse que manejaba Becciu. La aperturó Parolin. Qué casualidad, la misma semana que una banda búlgara dedicada al tráfico de cocaína y de personas depositaba 42 millones de francos suizos en la misma institución. Rápidamente las huestes de Francisco revelaron distintos desvíos de fondos a cooperativas y empresas fantasmas en la isla natal de Cerdeña, donde básicamente los hermanos de Becciu se habían convertido en amos y señores, gastadores compulsivos y nuevos ricos a expensas de los católicos. Por ejemplo, Mario Becciu, profesor de psicología de la Universidad Salesiana, se había comprado el 95% de las acciones de Angels SRL, la embotelladora de la cerveza Birra Policina, todo un éxito de la industria local. En este llamado juicio del siglo, se cerraron todas las puertas que daban con los más altos responsables del defalco, limitando el impacto de las investigaciones a Becciu y su red, quien fue condenado por malversación de fondos, abuso de autoridad e inducir de perjurio a un testigo, mientras se lo sigue juzgando por otros 12 nuevos cargos. Junto con él cayeron 9 cómplices, entre ellos Cecilia Marogna, apodada la Dama del Cardenal, una modelo eslovena que aparentemente fue su amante, que gestionó personalmente el dinero que Francisco ordenó enviarle a Al-Qaeda. Marogna fue arrestada en Milán al comprobarse que también se cobró su propia comisión, 575.000 euros, que no tardó en invertir en objetos en tiendas de lujo y ropa de diseñador. Malversó sobre lo malversado. Increíblemente, el exdirector de los servicios secretos italianos, Gennaro Becchione, tuvo que reconocer que la dama de Becciu había trabajado para ellos. Siguiendo las pistas de la mafia, la infiltraron en el Vaticano. Terminó convirtiéndose en una contrainfiltrada y ayudó a la más alta jerarquía eclesiástica a cortar todas las rutas de investigación que conducían directamente a Francisco. El 24 de septiembre de 2020, Francisco degradó a Becciu, le quitó todos sus cargos y títulos excepto el de cardenal, lo privó de su derecho a participar en un futuro cónclave y le ordenó que guardase silencio sepulcral, disponiendo de 4 escoltas que lo seguían a todas partes, pese a que supuestamente se mantenía en libertad. Un año más tarde, los carabineros milaneses interceptaron un sobre dirigido a Francisco que guardaba en su interior una carta y 3 balas. Si bien las fuentes policiales no quisieron detallar el contenido, aclararon a la prensa que el mensaje estaba relacionado con el juicio a Becciu. Cuando llegó la hora de la defensa, Becciu se sentó en el banquillo y no solo rechazó las acusaciones en su contra, sino que además incriminó al Papa de financiar al terrorismo. Ofreció evidencia muy significativa, una llamada telefónica grabada donde Francisco daba a entender que aprobó el 1.000.000 de euros que le giraron a Al-Qaeda. Pero para ese entonces el fiscal del Vaticano, Alessandro Didi, logró imponer su jurisdicción sobre la justicia italiana, encerrando a Becciu en una celda de 4 metros cuadrados, en un sótano medieval donde se le suministraron magros alimentos 1 o 2 veces por día, y convivía con ratas y ruidos hasta altas horas de la noche que no le permitían dormir, con la más que probable intención de volverlo loco. Becciu estaba pagando el precio de demostrar cómo Francisco se permite transgredir impunemente, por ejemplo, la Constitución Apostólica, que estableció Juan Pablo II y que prohíbe este tipo de
pagos de rescates, pero también ofrecía más pistas que vinculaban a la iglesia con el grupo terrorista de Osama Bin Laden. Y no nos olvidemos que es la iglesia comandada por un aliado de los Clinton, que forman parte del conglomerado de cloacas que inventó a Bin Laden y luego a ISIS para justificar el negocio de las guerras permanentes. Así que es fácil inferir que Francisco no es más que un intermediario entre Washington y la yihad. Becciu no tardó en hacerle saber a su abogado, a la familia, a los jueces y a la prensa que Francisco quería matarlo. Escribió literalmente: no pensé que llegaría a este punto, pero no tengo dudas. Quiere mi muerte. Mi vida corre peligro. Señores magistrados, está en sus manos. Con todos estos hechos sobre la mesa, no cabe ningún margen de duda. Becciu estaba dispuesto a utilizar el resto de las pruebas incriminatorias contra Francisco antes de aparecer ahorcado o infartado en su triste calabozo. Según fuentes relacionadas al vaticanista experto Marco Tosatti, Giulio Colombi, el traductor de Benedicto sospechosamente muerto 24 horas después de morir Benedicto, habría mantenido una reunión con él tras numerosos intentos de visitarlo en prisión. ¿Habrán descubierto que Becciu tenía más información de la que sabían? Posiblemente sí. El caso es que después del encuentro con Becciu, Francisco, con una renovada confianza, expresó a la revista jesuita que ya no renunciará, al mismo tiempo que decidió nacionalizar la totalidad de los bienes y propiedades del Vaticano, generando una centralización mucho mayor de su autoridad económica sobre la Iglesia, que ahora lo tiene a él como único y exclusivo gerente de todas sus riquezas. Otro capítulo más en esta historia que supera a todas las mejores películas y las mejores novelas policiales. Qué curioso, cuando todo el mundo comienza a hacerle preguntas de cómo y por qué perdonó a Becciu, el Santo Padre aduce que se ha quedado mudo. Literal, que ahora debe suspender las misas por un terrible resfrío que lo ha dejado sin voz. Si fuera verdad, podría tratarse del castigo divino por haber callado miserablemente ante los horrores perpetrados por sus amigos en China, Nicaragua, Ucrania y tantos otros lugares donde quienes de verdad creen en Dios terminan padeciendo el infierno en carne propia. Sin más que decir, amigos, los invito muchísimo a visitar nuestro último noticiero junto a Nicolás Martínez Laje, donde tratamos toda la información que nadie más te cuenta relativa a los Estados Unidos, Europa y América Latina. Estará ahora mismo al final de este programa para que puedan verlo. Les aseguro que no se arrepentirán. Vuelvo a invitarnos a apoyar económicamente nuestro proyecto y a quien no pueda a compartir este video en todas sus redes y grupos. Difundan en Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram. No cuesta nada y realmente nos ayuda. Sin más que decir, espero sus comentarios y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.